a todos los egresos hospitalarios. Ya, pero tu tesis sigue siendo descriptiva. Ahí tienes que tener cuidado con eso. Vamos a dar un ejemplo aquí. A ver, ¿dónde lo ponemos? Ya, aquí. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Listo, ok. Normalmente, un trabajo analítico consiste en poder relacionar una variable independiente con una variable dependiente. Y aparte tienes en dónde lo vas a hacer. ¿Cuál es tu población? Y finalmente el periodo. Una investigación tiene que responder las siguientes preguntas. ¿El qué? Un poco más agrandar ya. ¿El qué? ¿Qué se investigará? Tiene que poner el en quién. ¿En quién se investigará? Estamos hablando de la población de estudio. El cuándo. ¿Cuándo se investigará? Y algunas tesis, algunos trabajos van más allá y te ponen el cómo. Listo. El qué se investigará tiene que ver con las variables. ¿Qué vas a investigar? Tiene que ver con las variables. ¿Ya? Si es que tienes una sola variable, vas a hacer un trabajo descriptivo. Pero si tienes dos variables, es decir, dos características que cambian en el tiempo o en el momento, vas a hacer una relación, en este caso, un correlacional o un analítico. La población y el periodo no cambian, siguen siendo los mismos. Por ejemplo, en tu tema, calidad de vida, ¿verdad? Sí, doctor. Calidad de vida. Tienes una variable, listo. ¿Cuál sería tu otra variable? ¿Cuál sería otra característica que va a cambiar? Recuerda que variable es la definición de algo que cambia, que varía, por eso su nombre. Tu población. ¿Cuál es tu población? Los pacientes con síndrome post-COVID. Los pacientes con síndrome post-COVID. En este caso, el Hospital Regional y Hospital Lorena, por ejemplo, si quieres hacer un comparativo. Esa es la población. Si tienes acá dos poblaciones, estadística de comparativo.
pero sigues investigando una sola variable. No ha cambiado, no hay otra dependiente. Y otra cosa, ¿cuándo se investigará? Estamos pensando que probablemente en el periodo 2022. ¿Cómo da de cómo? Si es que, ¿cómo? Ese es el procedimiento o el proceso para poder lograrlo. De las tesis, hay algunas características estadísticas que pueden ayudarnos. Por ejemplo, la regresión que la pueden logística. O puede ser por regresión binaria, si es que es solamente, como esta es numérica, tienes que hacer más datos o tienes que asociar más cosas. Puede ser sí, regresión binaria, ¿no? O a través de un modelamiento matemático X. Ya, ese es el cómo. A veces se coloca en la tesis, hay algunas tesis que llevan eso. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo que tiene este título. Factores de riesgo de la transmisión aérea del COVID en espacios cerrados mediante redes neuronales y máquinas de soporte vectorial. Este es el cómo. Ese es un ejemplo. Hay un montón de ejemplos. Para eso hay libros específicos de estadística. Ya, pero volviendo a tu tema. Tenemos una variable. Aparte de estas variables, la de dependiente y la independiente, hay otro tipo de variables que se llaman confusoras o también se llaman intervinientes. Son aquellas que sin haber sido invitadas están presentes, son las coladas. Y acá básicamente son las sociodemográficas. En todos, absolutamente todos los trabajos, vas a tener que poner la edad promedio. Vas a tener que ponerle todas las frecuencias relacionadas al sexo. Tal vez en cuestión de trabajos, ubicación. Puede ser distrito, provincia, región. Cualquiera de ellas. A veces grado de instrucción. Puedes ponerle también el casado, soltero, todo eso, vaya, estado civil. Esas son las variables que normalmente se grafican o se toman en cuenta cuando hablamos de variables intervinientes. Por sobre todo la edad. La edad es la variable confusora por excelencia. Por eso que la mayor parte de ajustes en estadísticas se hacen en relación a la edad. ¿Ya? ¿Vas a tener estas variables en tu proyecto? Sí, vas a tener. Pero son intervinientes, no son variables relacionadas al estudio. Ahorita tú tienes solamente una. Si lo haces en el hospital regional, sigues teniendo solo una. Si lo haces en el Lorena y el regional, sí le agregas en otro periodo, que ya no sea hospital regional y hospital Lorena. Los pacientes con síndrome de COVID, en el hospital regional puede ser en servicios, digamos, en el servicio de medicina interna y en el servicio de ginecología, me estoy inventando, ¿no? Ginecología del Hospital Antonio Lorena. Es el mismo hospital, pero tienen dos servicios. Sigues teniendo una variable, eso nunca cambia. Sigue siendo descriptivo. Doctor, tomar el síndrome post-COVID como exposición y la calidad de vida como variable dependiente. Es un estudio transversal, pero para poder buscar otras características relacionadas.
Sí, se puede hacer, pero con otras características relacionadas. Nuestra clásica tabla. Pacientes con síndrome post-COVID. Es un transversal, vas a tener dos tipos de pacientes. ¿Ya? Pero acá tienes que tener los factores. Los factores. Y tienen que ser pues varios. Síndrome post. En este caso estás hablando de calidad de vida. Acá quienes tienen una mala calidad de vida. Y quienes tienen una buena calidad de vida. Tendrías que tener datos de todos estos grupos. Pero cuando en tu título tú pones en pacientes con síndrome post-COVID, es solamente una población. En este ejemplo, tienes datos, vas a tener, por ejemplo, en el Hospital Lorena has encontrado 100 pacientes con post-COVID. ¿Cuánta es la frecuencia de pacientes post-COVID? 40%, doctora. 40%. Hay que buscar el otro 60% y hacer el estudio en ellos. Y la verdad no creo que sea el 90%, es menos. Pero acá tendrías que tener otro grupo. Entonces, dos poblaciones diferentes, con características que vas a tener que evaluar, aparte de tus independientes. En este caso, la variable dependiente sería específicamente la presencia o ausencia de síndrome post-COVID. Vas a hacer calidad de vida en pacientes con síndrome de post-COVID, estás limitando la población, lo que quiere decir que solamente vas a tomar en cuenta ellos. Nada más. Si tu intención es hacer un transversal y tomar dos poblaciones, una que tiene el post-COVID y otra que no lo tiene, ahí todavía puedes hacer algo. Pero va a ser una muestra muchísimo más grande, ¿no? Sí, doctor, justamente por eso el título lo cambié a síndrome post-COVID y su relación con la calidad de vida en pacientes de 3 hospitales. Pero de 3 hospitales vas a encontrar esto en el regional. Luego lo mismo en el Lorena y lo mismo en Salud. ¿No es mucho? Es que yo siento que tú estás pensando que solamente vas a analizar estos casos. Y no es así. Si tú piensas relacionarlo con calidad de vida, tienes que buscar los dos grupos. Los dos. Aquellos que tienen y aquellos que no tienen. Y acá ya aumenta tu muestra considerablemente. Y en este caso, pues, la respuesta ya está dada, ¿no? Obviamente, los que tienen post-COVID tendrán una menor calidad de vida en comparación a los que tienen post-COVID, a los que no tienen. Esto es obvio, ya de antemano sabemos la respuesta. Entonces, no conviene investigar algo que ya se sabe, que ya es obvio. El dato nuevo o el conocimiento, el aporte sería que a través de ese estudio transversal también podrías obtener la prevalencia. Eso sí, porque post-COVID probablemente te salga, no sé, un ejemplo ya. Tienes 300 y acá tienes 700.
perdón, este es 700, este es 300. Entonces la prevalencia del síndrome post-COVID te va a salir 30%. Y acá llenas la tabla con los datos que resulten. Pero vas a tener que soplarte todas las historias de aquellos que no han tenido post-COVID. Ojo, o sea, de todos los pacientes. ¿Vas a poder hacer eso? Creo que sí, doctor. Lo voy a analizar. Bueno. Bueno, en todo caso depende de ti. Tienes que reformular en todo caso el tamaño de muestra. ¿Y el diseño? Sí, ¿A doctor. través de qué vas a hacerlo? ¿Transversal o casos y controles? Transversal, doctor. Un transversal. Ya, ¿y qué ventana del EPIINFO has utilizado para eso? Para tu cálculo de muestra. La segunda, doctor, de cortes. Ya, ¿y qué factor de riesgo has utilizado para el OR del cálculo? A ver, Espere, preséntame tu tabla tetracórica. está bien, doctor. Un momento. Sí. Cuando a ver, los factores sociodemográficos adquieren la calidad de intervinientes o confusoras cuando la intención del trabajo es relacionar dos variables. Yo quiero relacionar dos variables, una dependiente y una independiente. Entonces tengo que tomar en cuenta que va a existir otras variables que me van a confundir en ese proceso. Y dentro de ellas están las sociodemográficas. Pero en los estudios donde mi intención o mi objetivo es saber cuáles son los factores que están asociados a tal o cual evento, los factores sociodemográficos se convierten en variables independientes, ya no son intervinientes. Es diferente. Ok. Y a ver, Indira, ya presentamos, por favor. Sí, Doctor, me doctor, dijo que... un momentito. Ajá. Ok, o si no, acá creo que lo tengo tu trabajo. A ver. ¿Tu apellido? Anaya, doctor. Anaya. Por favor. Y a ver, vamos a chequearlo. La hipótesis.
tomado en cuenta como variable independiente el síndrome post-COVID y la calidad de vida como dependiente. Ya, intervinientes, sí, todo esto está bien. Sí, también tiene que ver esto. Aparte de las sociodemográficas, habría que añadir otras más. Ya, ¿cómo vas a medir indicador no sí cualitativo? Por ejemplo, esto está, hay que mejorarlo. Si vas a utilizarlo como variable, no puede ser simplemente un no sí. Tienes que tener parámetros o indicadores que te digan quién tiene el post-COVID. Si hay de repente parámetros funcionales, sobre todo. La capacidad expiratoria disminuida a tal fecha o después de tantas semanas. Algunos indicadores debe haber que digan que tienes o no tienes post-COVID. Si no es simple, no sí. Mira, acá es al revés, ya también acá es tomado en cuenta a la calidad de vida como el evento. Que enfermos son los que tienen peor calidad de vida y sanos son los que tienen una buena calidad de vida. No es el síndrome post-COVID que me has dicho hace rato. Sí, doctor, eso lo voy a modificar. Está mal esto, sí. Si es como realmente me estás diciendo, acá tendría que ser con post-COVID y acá tendría que ser sin post-COVID. Y acá la exposición. Y en este caso la exposición sería pues mala calidad y buena calidad. Entonces tu tamaño de muestra pues va a cambiar, como te digo, y va a cambiar drásticamente porque vas a hacer bastante. Y este OR pues no es significativo para nada, ¿no? 1.07 no es nada. Tienes que cambiar definitivamente eso. Y sí, este es el que se utiliza para cross-sectional. ¿Y acá por qué le has puesto 2.33? Si te ha salido el OR acá, 1.07. El otro doctor lo puse según el artículo. Este es por el artículo. Tú has sacado de acá. Y esto has sacado de un artículo, ¿no es cierto? Sí. Claro, y ese artículo se ha relacionado esto realmente, que no está bien relacionado, ojo. Se ha relacionado esto, le ha salido 1.07. Y ese 1.07 es el que tenemos que poner aquí. Pero la elección del factor es inadecuada porque tienes que hacer uno muy cercano a 2.4. Entonces, Sí, doctor. esta selección hay que cambiar totalmente. Y tu título, si tienes la intención de hacer un transversal, ¿estás segura? Mira, como pero estoy diciendo, esto me vas a negar 3 veces. Si estás segura de eso, tienes que cambiar el título completamente. Sí, porque acá se entiende, no sé los demás, a ver, corríjame si me equivoco, acá se entiende que su compañera quiere estudiar calidad de vida y en quiénes quiere estudiar eso, en pacientes post-COVID. Entonces es un descriptivo. Totalmente es un descriptivo. Si tú pones el síndrome de, ¿cómo has dicho? Síndrome de vida y su relación. Síndrome post-COVID y su relación con la calidad de vida. Ahí tal vez podría ser. Tal vez podría ser, ¿no? Y acá le agregas un estudio transversal, algo para, porque alguien, el dictaminante o el asesor de secretaría de la escuela al ver el título te lo va a rechazar. Algo así, transversal comparativo.
Y si hacemos eso, si vas a hacer un transversal realmente, entonces uno de tus objetivos sería, una de tus preguntas, y fíjate, mira tus preguntas, ¿ah? ¿Cuáles son las características sociodemográficas? Descriptivo. ¿Cuál es el tiempo de duración de los síntomas? Descriptivo. ¿Cuál es el impacto en la calidad de vida? Bueno, hay algo de analítico ahí. Pero tú no vas a medir el impacto. Tú solo quieres saber si tiene buena o mala calidad, nada más. ¿Cuál es el nivel de calidad de vida de los pacientes? Ya ves, tu formulación de la pregunta es descriptiva, netamente. La respuesta es, si mi pregunta es cuál es el nivel de calidad de vida de los pacientes con síndrome post-COVID en 3 hospitales, ¿cuál será mi respuesta? El nivel, si digamos es del 1 al 100, mi respuesta será 34 en el regional, con un intervalo de confianza que va, digamos, de 30, listo, 45 en el Hospital Lorena. De confianza que va entre 40 y 50. Y 56 en Adolfo Guevara Velasco. En el Hospital Adolfo Guevara Velasco. Con intervalo de 55 y 57, digamos. Pero es solamente ni siquiera puedo poner porcentaje, nada, es un puntaje simple, porque es utilizado una sola encuesta. Cuando utilizas una sola encuesta, mides una sola variable. Si persistes en la idea que me estás diciendo, ya te lo pregunto por tercera vez, toda la tesis va a cambiar. ¿Estás segura? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Adelante, entonces. Muy, muy buena suerte. Adelante. Ya sabes ya cómo hacer esa parte, ¿ya? Vas a considerar todo esto, vas a elegir un nuevo tamaño de muestra, hay que modificar todo el problema, hipótesis y objetivos. Probablemente también algunos antecedentes tengan que mejorar. Bueno, adelante, no tengo más que decir. El siguiente, por favor. Zaida. Doctor, sí, presente. Doctor, quería Hola. preguntarle, bueno, me sugirió, doctor, buenas noches. Me sugirió que haga cortes, eso es lo que estoy haciendo, cambiando mi diseño y ¿Cuál es? las variables, ¿no? El modo de ingreso. Mi trabajo es supervivencia, factores asociados a la supervivencia Ahí en hemos hablado. pacientes dializados. Ya hemos hablado de tu tema. Sí, Sí, doctor, quería... una corte retrospectiva es lo más indicado para tu trabajo. Sí, doctor, quería hacerle una preguntita más. La corte que escogería, ¿no? Un grupo serían vivos y fallecidos. Esas serían mis dos cortes, ¿verdad? No. A ver, ¿cómo? Si te expliqué, incluso he hecho un diagrama para ti ese día. No sé dónde lo he puesto. Ya, pero tú sigues pensando en casos y controles. No, doctor, en cortes. Ahora, bueno, estaba cambiando mi diseño para hacer cortes. Solo que no tenía claro cómo podría dividirlo en dos, ¿no? Dos cortes. Ya. La diferencia entre la última vez que voy a hacer esto, yo porque esto lo he explicado varias veces. ¿Ya? Ya, doctor. Casos, controles. Este es el evento.
acá tengo los enfermos y los sanos. Acá serían los expuestos y no expuestos. En este caso son las cortes. Ya. Entiéndanme, por favor, esto es diferente. Cuando pensamos en un estudio casos y controles, estamos pensando en el evento. Nos interesa el evento. Entonces clasificamos a nuestra población de estudio como los grupos que tienen el evento de mi interés y los que no lo tienen. Estoy estudiando diabetes, estos son diabéticos y estos son no diabéticos. Si estoy estudiando la mortalidad por el COVID, sí, estos son los muertos y estos son los vivos. Es la clasificación de los dos grupos por el evento. Y esto se hace en estudios de casos y controles. ¿Qué características tienen los estudios de cohortes? En los estudios de cohortes no se clasifica por el evento, para nada. Nosotros vemos la exposición. Vemos la exposición. Y la exposición finalmente te va a dar cuenta de la formación de dos conjuntos o dos grupos. Aquellos que están expuestos a un determinado evento y aquellos que no lo están. Por ejemplo, yo quiero relacionar el cáncer, el cigarrillo, la clásica, ¿no? El cigarrillo con el cáncer de pulmón. ¿Ya? A través de un estudio de cortes, ¿quiénes pondré acá? A los que fuman. Y aquí a los que no fuman. Después de eso, voy a hacerles a estos dos grupos un seguimiento, un follow-up en inglés, un seguimiento. Voy a hacer un seguimiento. Entonces, en ese seguimiento, que puede durar 5 años, 10 años, depende de la enfermedad que estés queriendo investigar, en el camino, poco a poco, en el camino, se va a ir presentando el cáncer en el grupo de expuestos. Pasan unos meses, se presenta otro cáncer. Pasado un tiempo en el grupo de expuestos, ojo, se presenta acá otro cáncer de pulmón diagnosticado. Pasado un tiempo, otra vez se presenta otro cáncer. Y esa misma fecha se ha presentado 2 cánceres, digamos, ese mismo mes o esa misma semana, etcétera, etcétera. Esto es en el grupo de expuestos. Pero a la vez, aquellos que no fuman, también van a presentar cáncer. Por el hecho de que no fuman nos va a eximir de ese riesgo, no. Ese va a tener cáncer aquí. Otra persona que no fuma va a tener cáncer por acá. Otra persona que no fuma ya también lo tendrá por acá. Hasta casi el final del estudio. Entonces, yo al final del estudio, digamos, he hecho el seguimiento por 5 años. Le he hecho el seguimiento a 500 personas que fuman y otras 500 personas que no fuman. De esas 500 personas que fuman, me ha salido que 5 han desarrollado cáncer
y esos voy a ponerlos acá, en los enfermos. 5 personas han desarrollado cáncer de los expuestos. ¿Y cuántos eran los expuestos en total? 500. ¿Qué quiere decir eso? Que cuántos que fumaron no presentaron cáncer. 445, doctor. 495. 95. ¿Te das cuenta? Por su lado, en los grupos no expuestos, en aquellos que no fuman para nada, ha habido 3 casos de cáncer. A pesar de que no fuman, ha habido 3 casos. Pero también esa población era de 500. ¿Cuántos sanos ha habido en todo caso? De eso, 497. Eso es cortes, eso es el seguimiento. Cuando clasificas o formas los grupos por la exposición. Por la exposición. Esa es una corte prospectiva, porque va para adelante. Y hay que formar estos 2 grupos. En cambio, si por ejemplo el evento ya no es caso, el evento es el muerto. El control ya no es control, el control es el vivo. Si yo hago 2 grupos, uno de muertos y otro de vivos, estoy pensando en el evento, no estoy pensando en la exposición. Y si pienso en el evento, mi estudio es de casos y controles. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, doctor, ahora sí. Ya, bacán. Entonces tu corte no va a ser de vivos y muertos, para nada. Tu corte en este caso va a ser una población totalmente sana. Todas las personas que han estado en hemodiálisis. Toditas, en el 2015, digamos. Te sugiero que este periodo sea 5 años. Como mínimo. 2015, 2016, a lo mucho. Desde 2016 tú vas a verificar la base, todos, sin averiguar. Esto ya es parte de la ética del profesional, del investigador. Entonces necesitas una corte de todos los pacientes que han ingresado, todos los pacientes que ingresaron a hemodiálisis en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, el 2015. Esa es la población. Esa es la población de estudio. Ahora, esta población vas a poder dividirla en 2 cortes, según a tu interés de exposición, de investigación. Uno puede ser, solo un ejemplo, uno puede ser, por ejemplo, el tipo de catéter, ¿ya? Acá estarían los que tienen catéter venoso central. El tipo de acceso, catéter venoso central, y acá estarían los que tienen fístula. Para mí, expuesto va a ser aquel que tiene catéter venoso central, y los que tienen fístula van a ser los no expuestos. A ambas cortes, ¿sí? En este caso 2, les hago seguimiento y voy a identificar quién muere y cuándo muere de este grupo. A su vez, a este grupo, que es mi grupo no expuesto, voy a hacerle también seguimiento y voy a verificar cuándo muere y quiénes mueren. Voy a medir eso. Por eso mi estudio tiene que tener muy claro la fecha de ingreso a hemodiálisis y tiene que tener la fecha de defunción. Porque yo voy a hacer, por ejemplo,
¿Qué fecha ingresó a hemodiálisis? El 12 de marzo del 2016. Esa es la fecha que ingresó a hemodiálisis. ¿Cuándo murió? De repente ha muerto el 30 de junio del 2000. Acá le he puesto 2106. Voy a corregir ahorita. Del 2020. Murió hace 2 años. Acá ha muerto en 2016. Ingresado al sistema. ¿Cuánto tiempo ha sobrevivido esta persona? Esto menos esto. Ha sobrevivido 1571 días. Que equivale, a ver, esto entre 365. Equivale a 4 años y 4.3 años. Ese es el dato que a mí finalmente me va a interesar, porque eso voy a hacer con todos los pacientes y voy a compararlo. Va a haber un dato para los de fístula y otro dato para los de catéter venoso central. Entonces estoy midiendo y estoy haciendo el seguimiento. ¿Cuál es mi evento de interés? ¿Cuál es el evento que yo estoy esperando que ocurra? La muerte. Este es mi evento de interés. O cómo lo expreso, ¿no? Porque el evento de interés es la muerte. Pero este es como lo expreso, la fecha. Y finalmente voy a medirlo, voy a hacer una simple resta y voy a saber qué tanto tiempo ha sobrevivido. Eso es supervivencia. Voy a comparar pues este tiempo de supervivencia con catéter versus el tiempo de supervivencia con fístula. Y voy a determinar cuál es la mayor probabilidad de supervivencia. Depende del acceso. Otro ejemplo, por el tipo de ingreso. Si un paciente ingresa a través de consulta externa, no, en este caso eso sería la parte no expuesta. Y la parte expuesta sería si ingresa a través de emergencia. De la misma manera, tengo 2 grupos. Esta es la exposición y esta es la no exposición. Hago seguimiento y ahí están los eventos, los muertos. Y de la misma manera, en este caso ya no será por tiempo, ¿no? Será otra medida. En este caso proporción, de repente no lo sé. Otro tipo de exposición, pero ya eso ya depende del estudio que estés haciendo. Con comorbilidad. Aquellos que tengan diabetes y los que no tienen diabetes. ¿Listo? Voy a ver si aquellos pacientes que tienen diabetes sobreviven más o menos que los que no tienen diabetes cuando ingresan a hemodiálisis. Etcétera, etcétera. Las exposiciones puedo cambiar. La gran ventaja de los estudios de cortes retrospectivos, la gran ventaja de estos estudios retrospectivos es que el seguimiento se hace para atrás. Y cuando yo el seguimiento hago para atrás, reconstruyo la corte acá en el pasado. O los clasifico. Yo voy a pedir la lista de todos los que han ingresado en hemodiálisis en el 2015 y tengo una lista completa de todos los pacientes. Y a cada paciente le voy a hacer sus características. Varón, mujer, edad, tipo de fístula, tipo de ingreso, comorbilidad, etcétera, etcétera. Y de ahí puedo sacar varios grupos que puedo clasificar como expuesto y no expuesto. A estos mismos pacientes les hago el seguimiento y va a haber algunos que han muerto en diferentes fechas. Y ahí va a haber otros que han sobrevivido, todavía deben estar con vida. Y voy a hacer mi análisis. ¿Te das cuenta? Es diferente, es totalmente diferente un estudio de casos y controles a uno de cohortes.
Ahora sí espero que haya quedado más claro. ¿Sí? Doctor, gracias, doctor. Una pregunta. Perfecto. ¿Podría hacer una clasificación, verdad? 2015 al 2017 y 2017 al 2021, digamos. Como no te entendí la pregunta, discúlpame. Clasificación de periodos, digamos, revisión, ¿no? Del 2015 al 2017 y del 2017 al 2021. ¿Pero ¿Sí para puedo? qué? ¿Para hallar supervivencia? Sí, No, sí. no. No. Nada. Para nada. La supervivencia tiene que ser pues un evento que se vigile de acuerdo a los riesgos que ingresen y tiene una sola fecha. El estudio de corte como tal tiene una fecha de inicio, tiene un punto de inicio y tiene también un punto de final. No hay periodos. No hay periodos. Los periodos que sí vas a calcular, a ver, ¿dónde está esto? Acá. Los periodos que sí vas a calcular es de la fecha de inicio del estudio hasta que muere el primer caso. Ese es un periodo. Otro periodo que vas a calcular, desde la fecha de inicio del estudio hasta que muere el segundo caso. Otro, de la fecha de inicio del estudio hasta que muere el tercer caso. Otro, que es posible que se dé, de la fecha que inicia el estudio, y este paciente al final del estudio no ha muerto, sigue vivo. Sigue vivo, no muerto. Pero el estudio ya acabó aquí. Y hasta ese punto yo le calculo. Este lo considero como vivo. Este es el que no ha muerto. Este es el que ha sobrevivido, supervivido, si es que está bien dicho así. Sobrevivido es mejor. Versus estos tres que han muerto. Estos ya han presentado el evento. Estos tres que han muerto los voy a poner en esta columna de la izquierda. ¿Sí? Y este va a entrar a esta columna de la derecha. Ahora, mucho depende del periodo de estudio de la bibliografía que tú revises. En promedio, un paciente que entra en hemodiálisis, yo he visto por experiencia que no dura más allá de los 3 a 4 años como máximo. Son muy pocos y escasos los pacientes que duran más. Depende de la edad también que tengan al momento de ingresar a la diálisis. Pero eso con el antecedente tú vas a saber para elegir el mejor periodo de estudio. ¿Qué pasa si, digamos, tú sabes que internacionalmente el paciente de hemodiálisis no sobrevive más allá de 4 años y tú le programas el periodo de estudio como 5 años? Entonces no vas a tener a las finales ningún caso que sobreviva porque todos se van muertos a los 4 años. Hay que tener cuidado con esa elección del periodo. Esto se hace en base a antecedentes. ¿Ya? Es igual lo que ha ocurrido con la vacuna, ¿no? Lo que les he explicado del estudio de efectividad. Hemos empezado el 9 de febrero, el día del inicio de la campaña de vacunación, pero hemos acabado en junio. 5 meses después, hemos presentado datos. Pero deberíamos seguir haciendo el estudio, no más de 6 meses, al año, a los 2 años. Porque hay mucha gente que todavía sigue viva, ¿no? Y no sabemos qué riesgo tiene. Es lo mismo, pero en este caso con el evento de la muerte. Listo, ahora sí creo que... Doctor, Perdón, ¿también Indira? no, doctor, Milagros Chaico, es respecto a lo que nos está Es explicando. de otro tema, ¿no? Sí, doctor, pero solo quería preguntarle si al cambiar el diseño también la población tiene que cambiar. Claro. Y los criterios también cambiarían, ¿no? Claro, exacto. Ya, doctor. Exacto, cambia, porque recuerda que cuando haces un casos y controles, tienes criterios de inclusión y exclusión para los casos, o sea, para los muertos, y criterios de inclusión y exclusión para los controles, o sea, los vivos. Pero en este caso no vas a tener, pues, muertos y vivos. Lo que vas a tener es
con exposición, sin exposición. Entonces tendrás criterios de elegibilidad para los expuestos y criterios de elegibilidad para los no expuestos. Es diferente. Y dependiendo de cada factor que vayas a estudiar o vayas a querer estudiar, hay criterios de elección para los diabéticos y criterios de elección para los no diabéticos. Hay criterios de elección para los hipertensos. Hay criterios de elección para los no hipertensos. Hay criterios de elegibilidad para los que tienen catéter venoso central. Criterios de elegibilidad para los que tienen fístula. Hay criterios de elegibilidad para los que ingresan por emergencia y criterios de elegibilidad para los que ingresan por consulta externa. Cambia. Obviamente, cambia la población, cambia los criterios. Pero los estudios de supervivencia se hacen con este diseño. Es como los estudios de efectividad. Tú no puedes hacer con otros diseños que no sean los de cohortes. De verdad puedes hacerlo con casos y control, pero la relevancia del trabajo cambia mucho, se reduce bastante. Con solo decirte que en esta época ninguna revista científica te aceptaría ese artículo, con casos y controles para efectividad de la vacuna. Bueno, listo, ya creo que nos hemos excedido mucho. El siguiente, a lo mucho una hora más vamos a hacer esto. Mijail. Doctor, buenas noches. Hola, tu pregunta, amigo. Bueno, era respecto al instrumento, doctor, pero bueno, ¿Ya? según a los resultados que lleva mi instrumento al final, bueno, lo toma como... No se lo perdí. Ya, bueno, según a los resultados del instrumento, doctor, bueno, mi instrumento es el DKQ24, que es el cuestionario para saber el nivel de conocimiento. Veo que en varios estudios, doctor, lo toman al final como resultados al puntaje más alto. Y en varias tesis, en otros estudios que lo hicieron o utilizaron este instrumento, dan calificaciones diferentes. O sea, si tiene más del 50% indican que es adecuado, y si tiene menos del 50% indican que es inadecuado. De igual manera, en otros estudios que se hicieron en Perú también hacen, cada uno pone sus parámetros de esto, si es adecuado o inadecuado. Ya, pero Y tiene que esto haber un estándar propio del instrumento. solo dice que el mayor puntaje obtenido es el que tiene un conocimiento adecuado, nada más. Tendríamos que revisar el instrumento, porque dentro de sus instrucciones, dentro del instructivo, valga la redundancia, está el modo de cuantificar el puntaje final y el modo de Claro, clasificar. sí, por eso, a eso venía mi pregunta, porque, o sea, cada uno le ponía sus estándares, o sea, si respondían 18 preguntas era adecuado, otro decía si respondía más de 13 preguntas era adecuado. Pero si están utilizando el mismo instrumento, no puede haber variabilidad. No Sí, puede, eso, no es arbitrario. sí, eso mismo busqué, doctor, y en varios estudios también, o sea, utilizan el mismo instrumento, todo, pero hacen esa misma deducción. O sea, si tiene más del 50%, le ponen adecuado, más de 13 preguntas. A ver, vamos a revisar los instrumentos, pues el motivo de la clase del día de hoy. Ya, doctor. Déjame contestar las dos siguientes preguntas de tus compañeros y vemos tu tema en particular, ¿ya? Para el ejemplo de instrumento. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. A ver, Julio Manuel. Doctor, buenas noches. Bueno, Doctor, disculpe, mi duda en mi caso era,
quería que nos enseñe a realizar lo que es el esquema de lo que es diseño transversal, ¿no? No, eso estaba, Ah, eso, sí, sí, eso me llamó la atención cuando me hizo la revisión, ¿no? Ya que no nos había enseñado a hacer esquema en lo que es un diseño transversal, doctor. ya. Sí, sí, les debo eso, les debo eso. Gracias por recordarme. Y, No, no lo he diseñado porque normalmente pues hacemos los trabajos de estudios de casos y control y cortes. Pero hay bibliografía y sí puedo generar uno específico para tener de modelo. Gracias, gracias. Les voy a pasar en todo caso. Joseph Carlos. Presente, doctor. Doctor, buenas noches. Tengo una consulta sobre la revisión en caso de mis antecedentes, doctor. Me dijeron que lo haga de manera general, no específica. Mi resistencia antibiótica. Y mayormente todos los antecedentes hablan de una bacteria en especial o un antibiótico en especial. Casi no habla en general y por eso también mi OR está basado en un patógeno específico. En este caso, ¿cómo haría, doctor? ¿Cuál es tu título del estudio? Resistencia antibiótica en UCI. ¿Qué tiempo de estadía? Resistencia Ya, pero antibiótica. ¿qué piensas averiguar en eso, en la resistencia antibiótica en UCI? ¿Es un Que, descriptivo o piensas relacionar algo? no, casos y controles, doctor. Casos y controles. Sí, es. Ya, pero cualquier tipo de infección, cualquier bacteria. Sí, doctor, que presenten en su antibiograma resistencia. Ya, el problema es que los estudios que has presentado hablan de gérmenes específicos. Hay Sí, para Salmonella, para Acinetobacter, Klebsiella, etcétera. Son estudios específicos. Y el modo de transmisión y el modo de contagio y la resistencia a las beta-lactamasas y todo eso son específicos. Tú quieres solamente medir el evento. Dentro del evento seguramente en una tabla de frecuencia vas a decir a qué gérmenes eran los más frecuentes. Pero en general tu intención del estudio es ver la parte no específica del germen, sino del contagio, del evento. Entonces los estudios asociados o los antecedentes tienen que ser pues relacionados a eso, porque hay un sesgo, no hay uniformidad en los criterios de los antecedentes, porque en un trabajo hablamos de Klebsiella y sabemos cómo es la patogenicidad de la Klebsiella. En otro estudio hablamos de Acinetobacter. Del mismo modo tiene patrones de infecciosidad diferentes a la Klebsiella. En todo caso, sugeriría que agarres el más común. O de repente por un dato que sí pertenece a la realidad, tú ya debes en el seguro saber cuál es la bacteria que es más frecuentemente aislada en los antibiogramas, en los cultivos. ¿Sabes cuál es? No, doctor. Oh, no es. Creo que es Averígualo. En todo caso, vas a seleccionar el estudio que tenga la bacteria más frecuente de aislamiento en el seguro. Entonces, en todo caso, tendría que cambiar el título también a resistencia a tal bacteria específica. Si es que la diferencia de frecuencia es considerable, yo creo que sí, sería mejor. Por ejemplo, si de los últimos, ¿vas a hacer en cuántos años el estudio? ¿2, 3? 2021, de 2 años. 2 años. En los últimos 2 años ha habido, y eso ya tendrías que ponerlo en tu planteamiento, por favor, eso es importante. Si ha habido 500 resultados positivos del cultivo. Y de los 500 resultados, 430 son Klebsiella, ya está. No sirve mucho agarrar los otros. Cambias tu título a Klebsiella. Ya, Pero si de esos 500, 100 son Acinetobacter, otros 100 son de Staphylo, otros 100 es Klebsiella, otros 100, si está repartido, entonces te convendría hacerlo uniformemente. Hasta incluso el estilo o el tipo de bacteria podría ser una variable a considerar dentro del trabajo. claro, doctor.
Pero necesitas evidencias, eso ya es mejorar tu planteamiento del problema. Es la cantidad de cultivos positivos, la cantidad de resistencias identificadas y el germen más frecuentemente aislado. Ya, doctor. Ya, ok, entonces está pendiente todavía el cambio de tu título. No lo cambies hasta que no sepas realmente a qué lo vas a cambiar. ¿Ya? Gracias. Ok. Listo, ya hemos acabado. Bueno, Ayrton, el último, por favor, porque tenemos que avanzar con el instrumento. Está bien, doctor. Doctor, buenas noches. Disculpe, quería saber en cuanto a mi operacionalización, doctor, de mis variables, que es el tema de rendimiento diagnóstico de los predictores de ASCII. En este caso de las variables dependientes, que era el rendimiento diagnóstico, doctor, sus dimensiones, ¿cómo debería ponerle en este caso dimensiones indicadores de lo que es sensibilidad, especificidad y sus valores predictivos positivo y negativo, doctor? Porque eso está en la corrección que me mandó. Ya. A ver, la variable en sí es rendimiento diagnóstico. Sí, doctor. Ya, esa es la variable general. Ahora esa variable tiene dimensiones. La dimensión, una es la especificidad, la sensibilidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Sí, sí, doctor. Esas son dimensiones. Entonces, tu pregunta es el indicador. Sí, doctor. ¿Cómo debería colocarlo los indicadores, no? En este caso, en la tabla de operacionalización, doctor. En este caso, tu indicador está expresado en un porcentaje. La interpretación de la sensibilidad podías ponerlo, pero finalmente el indicador es porcentaje para los 4, ¿no? Está bien, doctor. Y en el caso de la expresión final de la variable, doctor, esto no entra en lo que es la ficha de recolección de datos, ¿verdad? El indicador en este caso sería, yo te recomendaría colocar la fórmula. Porque la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo se hacen a raíz de la interpretación de la fórmula de la tabla tetracórica. Sí, sí, doctor. ¿No es cierto? Entonces, tu indicador puede ser justamente la operación. No sé, sensibilidad estás viendo, entonces necesitas la cantidad de casos positivos sobre la cantidad de casos detectados, por ejemplo. No sé, no estoy ahorita haciendo memoria. Pero la fórmula, cómo es que obtienes el valor, es el indicador. Y en la expresión final de la variable es el porcentaje. Nada más. En este caso, la expresión final de la variable sería lo mismo para los 4, ¿verdad, doctor? Porcentaje en los 4, ¿no? Y los indicadores en este caso serían las fórmulas de cada uno, ¿no? Sí. Sacar de cada uno. Sí. Pero hay que ponerlo bien en la definición de la variable, de la precisión diagnóstica. Especifica un poco de a quién se le considera verdaderamente enfermo, verdaderamente sano, al falso positivo y al falso negativo. El del concepto, para que todos sepan que la relación de la fórmula que pongas en los indicadores tiene que ver con ese concepto. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Bacán. Este tema está bien bonito, solo hay que guiarlo bien y hay que tener apoyo de todo el servicio, ¿no? Porque si en gastro en el Lorena solamente te va a ayudar Jimmy, va a ser un tanto complicado. Lo digo por la uniformidad de criterios. ¿Cuántos gastros hay en Lorena? Están ahorita algo de 5 gastros, doctor. Por cueva, doctor, en Lorena. Pero cuando yo te sugiero como parte de tu proceso de recolección de datos, hay una parte en la tesis que dice, ¿no? Cómo se va a hacer la recolección de datos, las técnicas de recolección de datos. Coloca que presentarás el proyecto al servicio de gastroenterología del Hospital Antonio Lorena y esperarás aceptación o esperarás la aprobación para su ejecución de todo el servicio. Sí, doctor. El doctor Jim me indicó de que la ficha de recolección de datos se iba a evaluar con todos los gastroenterólogos del hospital, ¿no? Y iba a ser validada recién con todos estos gastros para empezar a hacer lo que es la recolección, ¿no?, de los datos, de las historias clínicas. Ya, bacán, porque como te vuelvo a repetir, vamos a tener que
Hay algunos que deciden más antes enviar la CEPRE que otros, por diferentes causas, ¿no? No sé qué también se estarán respetando esos criterios AXG en el Lorena. De eso va a depender mucho. Y si en todo caso tú notas o a través de Jimmy puedes obtener el dato de qué gastos respetan esos criterios, qué otros no, o en qué medida está pasando eso, es un sesgo que hay que controlar. Está bien. Hay que ponerlo en sesgos, hay que siempre mencionarlo, ¿no? Existe la posibilidad de que por falta de estandarización de criterios, los gastroenterólogos decidan hacer el examen anticipadamente en algunos casos o en algunas circunstancias. Y eso probablemente sesgue los resultados, cambie los resultados. No es lo mismo, pues, hacer la CEPRE en la primera semana, digamos, para poner periodos, la primera semana de la enfermedad, a hacerlo ya a la segunda o a la tercera. Claro, doctor. Hay veces que hay ictericia, hay veces que hay... Bueno, solamente los parámetros laboratoriales cambian de un día para otro. Sí, doctor. Entonces depende mucho la oportunidad. Por eso te digo, es conveniente que lo hagas aprobar por todo el servicio y que todos los especialistas tengan la idea del trabajo, ¿no? Está bien, doctor. Ya, ok. Ahora sí, vamos a ver, el motivo de la clase el día de hoy es revisar sus instrumentos. Vamos a entrar al aula virtual. Ya. Lo primero que me da la atención es que solamente 33 de los 43 han enviado. Ya, si bien es cierto, esta es una tarea, una asignación que va a ayudarles en algún momento, yo supongo que nadie está completamente sobrado, ¿no?, con su nota. Los 10 que no han entregado, estoy entendiendo que no necesitan este apoyo adicional a su calificación. Bueno. A ver. Vamos a ver los envíos. Listo, había uno que íbamos a verlo antes de Mijail, creo, ¿no? Mijail, ¿tu apellido? Espinosa, doctor. Espinosa. A ver. Ya tenemos el DKQ24 y Moriski 8. Y este es su estudio de validación. Sí, doctor. Ya, es de la Asociación Americana de Diabetes del 2001. ¿Has verificado que no haya actualizaciones? Porque me parece muy antiguo, 2001. Sí, doctor, he verificado, he buscado. Ya, por si acaso, nomás te digo, porque yo no soy endocrinólogo, pero a mí me parece que hay una actualización. Ya, este instrumento, como vemos acá, tiene preguntas. Cada una de estas preguntas, ojo, en la apreciación de las variables, es la expresión final de la variable. Esta es la expresión final de la variable.
cómo es que va a ir. Y con sus dos paréntesis, para el sí y para el no. Hay también para el no se hay. Ya. El número de preguntas. ¿Cuántas preguntas tiene este instrumento? 24, doctor. Solo que en ahí está en español y en inglés, doctor. Ya, pero eso es lo malo de los PDFs. No se puede ver acá, solamente veo hasta 21. Más abajito debe estar. No se puede ser lo malo de... Pues solo descargar y hacer lo demás. Ya, son 24 ítems. ¿Cuántos dominios o dimensiones tiene esta encuesta? Tiene 3 dominios, doctor. ¿Cuáles son? Vamos a quitar, acá lo hice. Lo dividí. Tiene 3 dimensiones, doctor, y son 24 preguntas. Sus 3 dimensiones se basan en conocimientos básicos. Uno, otro va a ser el control de la glicemia y otro va a ser la prevención de sus complicaciones, doctor. Ya, perfecto. El primer dominio, ¿cuántas preguntas contiene? Eso estaba... Por ejemplo, esa cosita que te estoy preguntando ya tienes que saberla al leer. Sí, lo anoté acá, doctor, aparte. El primer dominio, ¿cuántas preguntas tiene? Doctor. Instrumento. Se me perdió, disculpen. Pero sí lo dividen, como le dije, en esas 3 dimensiones y esos 3 dominios. Ya. No me acuerdo qué preguntas eran, doctor. No lo encuentro ahorita, lo tenía anotado. A ver, tenemos el instrumento, el estudio que aprueba el instrumento. ¿Este es el estudio que aprueba el instrumento original? ¿Sí? Sí, doctor. Ese instrumento fue creado por, como vemos ahí, son 6 personas, doctor, que hicieron este instrumento. Fue un estudio que se hizo en Estados Unidos en pacientes tanto de Estados Unidos como en mexicanos. ¿Y qué año? El estudio se hizo, doctor, en el 2001. ¿En qué año? ¿En qué año? 2001. 2001. Sí. Este es el 2001. Este estudio se ha hecho en 502 personas, adultos mexicanos americanos, con diabetes tipo 2, compuesto de 252 participantes y 252 partner o controles. ¿Ya? Es un estudio randomizado, eso es importante. La selección ha sido randomizada o aleatorizada. Ya, ahora acá hay 24 ítems. Es un estudio de reporte de propiedades psicométricas. Esto es importante que lo mencionemos. Todo lo que estoy diciendo tiene que mencionar en el Excel que ya han debido enviar a actualizar. Ya, además, habla del alfa de Cronbach, la medida del alfa de Cronbach. Ese es el objetivo. Sí, determinar la validad, diferenciación entre lo experimental y los controles, el grupo experimental y el grupo de control. Sí, con una línea base y después de la educación por la intervención. Este es un estudio de intervención. A un grupo, a estos 252 participantes, se les ha aplicado una intervención educativa. Se le ha hecho la medida antes y después. Y a estos 250 controles no se les ha hecho la intervención, pero la medida se ha hecho igualito, antes y después del periodo de prueba. Y han medido los resultados. ¿Ya? Se habla de sensibilidad y construcción de validación. Las conclusiones. Listo. 24, 98.
Ya, el grupo experimental. ¿Qué diseño sería esto? Si es que podrías responder la pregunta. ¿Qué diseño sería este estudio? Casos y controles, doctor, sería. No. Un, Si hay una digamos, intervención, ya es grupo experimental. controles experimental sería. Ya, pero ¿qué tipo de experimental? Hay un pre-experimental, un cuasi experimental y un experimental puro. ¿Cuál sería? Cuando no tienen grupo de comparación, es un pre. Cuando hay grupo de comparación, como en este caso, este es un cuasi. El diseño es cuasi experimental. ¿Ya? Aquí están los dos grupos. ¿Sí? En cada uno de los grupos se ha dividido, subdividido, y de estos pacientes con diabetes, sin diabetes. Con diabetes, sin diabetes. Soporte. Estos son los datos, las tablas de frecuencia. Análisis estadístico. Resultados demográficos. Ya. Estos son los ítems de la encuesta. En este caso tiene que haber 24. Ya, de los participantes y de sus soportes. Y los totales. En sí, doctor, este es un, o sea, cómo le explico? Es un cuestionario principalmente, lo hicieron de 60 preguntas, de los cuales estas 60 eran muy, como sería muy pesado para hacer la encuesta o la entrevista hacia los pacientes, de Ya. los cuales de estas 60 lo transformaron a 24, doctor. Ya, pero este estudio está observando las 24 o 60. Las 24, doctor. Entonces, estas son el número de preguntas que han Eran, seleccionado. claro, que eran al inicio y han seleccionado parte de esos. Eso es interesante que lo puedas mencionar porque esto es una adecuación del instrumento original. El instrumento original tenía 60 preguntas, pero para hacer una versión corta, estos autores han hecho este estudio y han validado cuáles son las 24 preguntas que más representan la intención de la encuesta. Acá. Ahora, este es su resultado, la media y su desviación estándar con porcentaje corregido. Estamos hablando de un alfa de 0,78. ¿Qué opinas de ese alfa? 0,78. ¿Qué es adecuado, doctor? Porque mayor de 0,5 es, bueno. ¿Cero qué significa? ¿Cero qué significa? 0 significaría inaceptable, doctor, o sea, nulo. Ya, y 1. 1 sería como que Es lo máximo. Eso es un instrumento perfecto. Perfecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Se considera un buen coeficiente, es el coeficiente de alfa de Cronbach, mayor a 0,7. 0,7 sería un adecuado, o bueno, en este caso es 0,78, así que perfecto. Está bien. Lo único que ahorita no me queda claro es los dominios. Y cómo es que se clasifica y se pone los puntos de corte. ¿A partir de cuándo dices que está bien o está mal? Sí, eso mismo, doctor, porque leí toda la revista y solo dice que le pone a mayor puntuación le pone esto, mejor conocimiento. Y en otros estudios, de igual manera, ponen si tiene más del 50% es adecuado. O si tiene o sea, responder más del 50% es adecuado, otros ponen mayor del 75% es adecuado. Ya.
Intervención se ha hecho 3 meses después. Procedimiento. Aquí está el estudio original de DKQ, es de 60 ítems. Y ha sido desarrollado por Villagómez. Esto también tienes que poner. Inicialmente el estudio fue desarrollado por ellos, en asociación con estos investigadores. Sí, doctor. Ya. Doctor, disculpe, en el Excel interactivo está la asignación de la tarea. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Sí, pero no lo ha puesto acá en el trabajo. ¿Cuáles son los dominios? ¿Y cuál es el puntaje? Aquí está. En general, las reglas son incluidas en los 24 ítems de versión. Mantenimiento de la correlación de 0 mayores a 0. Han hecho la correlación de las preguntas y tenían que ser incluidas las que tienen mayor de 0,25 de correlación. Esta es la correlación de Pearson, por si acaso, es del R, que ya varias veces les he explicado. Tiene una gran variabilidad mayor a 90. 0,85 es el R. Y es significativo. Ya, está bien. Análisis estadístico. Tendría que leerlo todo. Bueno, esa es más o menos la parte de la tarea, ¿no? Cómo ustedes van a verlo. Fingers. 24 aproximadamente 21 diabéticos sujetos a tratamiento con insulina. Normalmente el instrumento tiene su explicación de cómo se ha creado, cómo se califica, cómo se puntualiza, cómo se hace la puntuación y todo eso. Acá no veo mucho ese detalle. ¿No hay un instructivo del instrumento? No, doctor. Todos lo toman así como a mayor puntuación, mejor conocimiento. Y en varias tesis, otros trabajos relacionados solo en descriptivos, lo toman así, doctor. Eso sí, porque es numérica. Obviamente el que tiene más puntaje tiene más conocimiento. Pero tenemos que tener una clasificación nosotros para poder decir, aquí está, creo. No, eso ya es, doctor, de mi segundo instrumento. Sí, este es Morinsky. Esto es lo que estoy buscando, fíjate. Este Morinsky sí lo tiene. Sí, eso sí lo tiene, doctor. Igualmente, doctor, en ese caso también del Morinsky, este Morinsky 8 tiene un alfa de Cronbach de 0,40. O sea, sería un poco bajo. Ese es bajo. Claro, 0,70. Pero el Morinsky original, que es tiene un alfa de Chrome de 0,61, lo cual también es un poco bajo también, pero se acerca más a 7, doctor. Y en este caso, ¿este es el 0,40? Sí, este es el 0,40, el más actual y el más utilizado. Bueno, en España, como dijo doctor, el más actualizado, entonces ese es el más actualizado, doctor. Sí, pero con 0,40. Porque en los estudios que realizan, doctor, utilizan estos dos, utilizan este Morinsky de 8, sino el Morinsky Gray de los 3 autores principalmente. Uno consta de 4 preguntas en el cual solo responde sí y no, y el otro es principalmente de 8, también corresponde sí y no. ¿Ese instrumento solo tiene 4 preguntas? El original tiene 4 preguntas. Ya, ¿y este? Y este tiene, doctor, tiene
8 preguntas, ¿no? Le dije. Y es irónico, ¿no? Que con 4 preguntas tengas una mayor... Sí, eso mismo, porque en el de 4 preguntas solo indica si es adherente o no adherente. Pero en el de 8 preguntas, ahí indican si tiene una baja, una media o una alta en este caso. Ah, ya. Ok. Y bueno, en los estudios todos utilizan cualquiera de estos dos, doctor. Ya. ¿Y tú cuál vas a utilizar? Bueno, el de 8, doctor, voy a utilizar. Bueno, me estoy basando en los estudios, en el último estudio que estoy. Y ese de 8 lo clasifica en adherente y no adherente. No, este lo clasifica en 3, doctor, en baja, media y alta. Ya, pero nosotros para el estudio vamos a tener que hacer el de 2, nos conviene el de 2. Porque tiene más alfa de Cronbach sería, doctor. Ese es un motivo. Y otro es que para tengas toda la tetracórica necesitas dos datos. Claro, doctor. Ese sería el detalle. Entonces utilizaría el de 4 preguntas nomás, doctor. Tendría que leerlo, la verdad. ¿No? Ahorita es un poquito difícil que te pueda responder eso. No había visto estos instrumentos antes. Porque en los 2 estudios que se realizaron en Perú, doctor, uno tanto en Piura, en el Reategui y otro en Lima, uno utiliza el de 8 y uno utiliza el de 4. Ya mira, porque acá tú necesitas, es adherencia, ¿no? Adherencia a la variable dependiente. Claro. Ya, tú acá necesitas poner los que no tienen adherencia. Y acá los que tienen adherencia. Entonces necesitas solamente 2 valores. 2 valores. Morinsky tiene que clasificar en 2, los que sí y los que no. No. ¿Ya? Y ahora el de DSQ te tiene que clasificar también en 2. Esos conocimientos, ¿verdad? Sí, adecuado y no adecuado. Los inadecuados acá. Inadecuados conocimientos y los adecuados acá. Entonces igual necesitas 2. Acá probablemente, según lo que me has explicado, es 50%. 50%. Sí, mayor de 50%. Adecuado y 50% por debajo inadecuado. Eso está bien, así lo dejamos. Acá tienes el problema. Acá hay una clasificación de 3 en el instrumento que me has mostrado, pero en otro instrumento que me dices que es solamente de 2. Sí, ahí teníamos que hacer el sobrepeso, ¿no? ¿Ese de 2 tiene más alfa de Cronbach que el de 3? Sí, el de 2 tiene más alfa de Cronbach que el de 3, doctor. Entonces te sugiero que el de 2. Ya, doctor. ¿Ya? Irónicamente tiene menos preguntas, ¿no es cierto? Claro, tiene menos preguntas. De repente son las preguntas más precisas, por eso es que su coeficiente es mayor. Y entonces con ese de 2. Ya, ahora todo lo que hemos hablado, Mijail, tienes que ponerlo en el Excel interactivo. ¿Ya? Sí, también lo puse, doctor. Y eso mismo es que lo vas a copiar a tu tesis, en la parte del instrumento. ¿Ya? Ya, doctor. Bacán, un buen ejemplo, gracias. Gracias, doctor. Ya. A ver, otro Karencita, ¿quién necesita ayuda? Doctor, sí, estoy enviándole 2 por grupo. Primero sería el grupo de gerencia. Está Milagros Cruz. Ya, Milagros. A ver, ¿dónde estamos? Cruz Milagros. Ese es de calidad, ¿no? Las encuestas. Sí. Milagros, ¿estás ahí? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Hola. Ya, calidad y satisfacción es tu trabajo, ¿verdad? Sí, doctor. Listo. Esta es la encuesta CERCUAL modificado para satisfacción independiente. Es la variable dependiente, doctor. Dependiente, por ejemplo. Una gran ventaja de esta encuesta que ya tiene los datos generales.
¿no? Del encuestado, ya no tienes que hacer modificaciones. Me preguntaban otra vez si aquellas encuestas que no tienen estos datos generales tienen que ser validadas. En realidad no, si ya tienen una validación per se, solamente características de la población a las que se van a incrementar y no necesitan una validación. Al menos no una. Variables vas a poner acá, que son las básicas, las generales. También va a ser la descripción de tu estudio. Ya. Entonces, esta es la encuesta de satisfacción. ¿Cuántas preguntas tiene? Tiene 22 preguntas, doctor. ¿Cuántos dominios tiene? Tiene 5 dominios, doctor. ¿Cuáles son? La fiabilidad, la seguridad, factores tangibles, la empatía y me falta un dominio, doctor. Perfecto. No me- Y cada dominio, ¿sabes qué preguntas son? Sí, doctor, justamente eso. Sí, doctor. Lo Perfecto. completé en mi Excel. Ya. Si me permite, lo voy a buscar. Ok. Sí, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Esta, Sí. por ejemplo, es una escala de Likert del 1 al 7. ¿Ya? Lo que les mencionaba, normalmente hacen del 1 al 5, pero pueden hacer las escalas que tengan. Lo importante, una recomendación que se suele hacer, es que sea un número impar. ¿Por qué? Porque acá el 1 es de menor calificación, mientras que el 7 es de mayor calificación. Pero tiene que haber siempre una opción para el no sabe, no opina. Es importante, y esa calificación está acá, es la 4. Si hubiera solamente del 1 al 6, no tendrías esa opción. Y hay gente, pues, que la verdad es indiferente, ¿no?, a una de las preguntas. O no sabe o no recuerda finalmente. Entonces, para que no vea afectado el sesgo hacia menos o hacia más, se pone el punto medio. Ya, tenemos 5 dominios, ya sabes cuántas preguntas, cada uno de estos es un indicador, por ejemplo, por si acaso, ¿ya? Esta es la expresión final de la variable. Es así como va. Tú agarras tu Word o tu Excel donde está tu operación de variables y cada una de esas cosas le pones, lo copias y es la expresión final de la variable. Y como expresión final de la variable tiene que estar con signos de interrogación. Está bien, doctor. Cosa que no está aquí, ¿no? Ya. Sí. La otra pregunta es, ¿cuál es su puntuación final? La puntuación final, doctor. Ajá. Bueno, doctor, yo encontré que el punto de corte, o sea, el punto medio debía ser superior a 20 para identificar qué tan satisfecho está el paciente. Encontré el estudio. Este estudio se realizó en el Hospital Cayetano Heredia, doctor, justamente para verificar qué tan válido era este instrumento. Ya, este es el estudio, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ese es el análisis factorial que se ha hecho para verificar el constructo del instrumento. Acá está, justamente tiene 5 componentes o dimensiones. El alfa es bastante elevado, me acerca al 1. Es una gran ventaja. Satisfacción al módulo, etcétera, etcétera. Ya, la puntuación nada más nos faltaría. ¿Más de 20 me dices en qué? Sí, doctor, más abajito está. Por el lado de los resultados, doctor. ¿Cuál sería? Expectativas, percepciones, discusión. No lo ubico. ¿En qué parte está? Doctor, ¿me permite ver? Voy a buscarlo. Yo lo leí por 20, a menos que me haya confundido. Bueno, pero eso colócalo, si ya lo tienes identificado, el porcentaje
es para dividirlo en 2 categorías o en 3, ¿cómo lo divide? Doctor, doctor, buenas noches. Hola. Doctor, Hola, sí, te escucho. Hola. doctor, una consulta. No, bueno, no es una consulta, es para aclarar el cuestionario. En este caso, nuestro cuestionario lo van a dividir en 7, podríamos decir, categorías para el puntaje, doctor. 7 categorías. ¿Cuáles son esas? Para el puntaje vamos a tener muy insatisfecho de 1 a 22 puntos, insatisfecho de 23 a 44, regularmente insatisfecho de 45 a 66, ni satisfecho ni insatisfecho de 67 a 88 puntos, satisfecho de 89 a 110 puntos, muy satisfecho de 111 a 132 y altamente satisfecho de 112 a 154 puntos, doctor. Ya, perfecto. Entonces te sugiero 88. Doctor, sería el punto de corte. Es el valor superior del indiferente, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, ese es el punto de corte. Menor de 88, insatisfecho. Mayor de 88, satisfecho. Y el que tiene mayor de 88 tiene diferentes grados de satisfacción. Moderadamente, adecuadamente, muy satisfecho. Los adora, etc. Así, a su vez, los que tienen menor de 88 es insatisfecho, leve, moderado y que los detesta, no los habrán denunciado tal vez, qué sé yo. Esa es la clasificación y el punto de corte. Es importante porque tu análisis va a ser tetracórico. Va a ser utilizando la tabla de 2x2, así que necesitas 2 categorías. Esas 7, por ejemplo, no nos ayudaría. Pero sí te ayudarían en el momento de describir el problema en tus resultados. Ahí sí, pero en el momento de hacer la asociación, el análisis que a nosotros nos interesa, necesitas 2 valores. En este caso, acá van a estar los insatisfechos. Aquí van a estar los satisfechos. A su vez, acá van a estar los que reciben una mala calidad de atención. Y acá están los que reciben una buena calidad de atención. Necesitas 2 valores para acá. Lo que ya tenemos es esto, insatisfechos y satisfechos. Y acá los insatisfechos van a ser aquellos que tengan menos de 88 puntos en su encuesta. Y los este es menor o igual. Y los satisfechos, aquellos que tengan más de 88 puntos. Sí vas a clasificarlos. Ahora, dentro de esto ya hay subclasificación de eso, ya es para la parte descriptiva. Igual esto, ¿ya? Entonces está bien, eso no tengo mayores comentarios, ya han entendido perfectamente el uso de ese instrumento. Ahora quiero saber si lo han hecho lo mismo con el de calidad. Porque acá solamente me han enviado, Milagros solamente me ha enviado la validación del estudio del SERQUAL, que es satisfacción del usuario. Doctor, sí, ese es el cuestionario que tenemos ya validado, pero justo le consultaba en la anterior clase que tenemos un cuestionario que lo han usado en la Universidad de Cajamarca, el más cercano, donde tienen una encuesta, pero solo ha sido validada en esa universidad, entonces, lo cual para el Cusco estamos pensando validarlo esa encuesta, doctor. Sí, doctor, básicamente esa es una encuesta piloto. No hay instrumento de calidad validado ya. No, doctor, es que, hemos revisado trabajos y solo usan como calidad. He visto trabajos de artículos donde solo usan esta escala SERQUAL para calificar lo que es satisfacción y calidad, doctor. O sea, no hay una escala propiamente de calidad. Eso justamente le iba a comentar también. Porque en las preguntas mismas de la encuesta del SERQUAL
también evalúa a la calidad de la atención, no solamente para el paciente, sino también de laboratorio, de radiografía, entre otros servicios, o sea, los servicios que presta. Acá está el laboratorio, radiografía. Doctor, sí, con respecto a lo que dicen mis compañeras, sí es cierto, ¿no? Que no existe tal instrumento para medir calidad, pero en esa encuesta de Cervuqual sí mencionan también para medir lo que es la calidad de atención, ¿no? Y tal vez se podría usar, no sé. ¿En qué parte está esto? Doctor, no está ahí en ese documento, porque en ese documento solo está lo que es la validación del instrumento, pero hay una guía técnica, doctor, donde mencionan algo de 5 cuestionarios donde mencionan calidad y lo que hemos considerado, ¿no? Miren acá, esto dice que explica los 5 componentes o dimensiones de la calidad, pero es una encuesta de satisfacción. Sí, doctor. Probablemente ocurre eso porque es modificada. Este es el CERQUALF modificado. ¿Han verificado el CERQUALF original? Sí, doctor, la verdad sí ha sido modificado. El CERQUAP original solamente atiende la satisfacción del cliente. En este caso lo han modificado para los servicios de emergencia, de urgencia y de consultorios externos. Hay 3 tipos de cuestionarios diferentes para cada uno de esos servicios. ¿Y este de aquí, para cuál es? Es para consultorios externos, doctor. Acá dice emergencia. Consulta externa y emergencia. Eso es para ambos. Me quedo con la duda entonces, solo tienen un instrumento. Entonces van a tener que hacer, como dicen, una validación del instrumento de calidad. Pero ¿cómo están construyendo ese instrumento de calidad? Doctor, ¿le puedo presentar la pantalla? Claro, claro. Ya, doctor, porque lo hemos modificado para que sea acorde a nuestra... Bueno, usé en sí el formato de la que ya se ha validado en la Universidad de Cajamarca, doctor. A ver, a ver. Le voy a mostrar un ratito. A ver, a ver. Doctor, ¿se logra visualizar? Ahora sí. Ahora sí. Aquí está. Esta es, doctor, la que... Un poquito de tamaño, por favor. Ya, doctor. Ya. ¿Se logra ver? Sí, mejor. Ya, doctor, esta escala tiene 3 dimensiones. Dimensión técnico-científica, que va de la pregunta 1 a la 8, y tiene la segunda dimensión, que es humana interpersonal, que va de la 9 hasta la 17, y de la 18 hasta la 30, doctor. Es una dimensión del entorno. Entonces, son 3 dimensiones con 30 preguntas, doctor. Perfecto. ¿Y eso es aplicable a quién? ¿Al usuario o al servidor de salud? Al usuario externo, doctor. Ambas son al usuario, entonces. Sí, doctor. La es percepción de la calidad de atención recibida. Correcto. Sí, doctor. Ya, una escala de Likert del 1 al 5. En total, preguntas, ¿cuántas hay? 30, doctor. 30. ¿Y eso cuándo se ha aplicado? ¿El 2022? No. No, ha sido el 2017, doctor. Ya, ¿y el estudio de Cajamarca ha dado la validación a ese instrumento? Es una tesis, doctor, no lo llegaron a publicar.
Ya, ¿y cómo saben que ese instrumento está validado? Lo hicieron en juicio de... Ellos en la tesis, ¿de dónde han sacado este instrumento? Porque si Ah, se no, lo han ellos inventado, los... Sí, debe doctor. decir, o sea, debe haber un instrumento de validación para eso. No creo que Sí, lo doctor, tengan. tiene su alfa de Cronbach. Ajá. Sí, Entonces, doctor, la tesis, estaba... ¿puede mostrarme, por favor? A ver, doctor, un ratito. La tesis de Cajamarca, la que aprueba eso. Es esta, doctor. A ver. Cajamarca. ¿Ya han visto las noticias de la César Vallejo? Sí, doctor. Ay, ahora ya me entienden. Ahora me entienden por qué soy exigente, ¿verdad? Sí, doctor. Bacán, me lo van a agradecer cuando sean profesionales. A ver, sigue bajando, por favor, hasta la parte de resultados. Sí, doctor. Aquí. ¿Parte de resultados o el instrumento en todo caso? Estaba aquí en la parte del instrumento, doctor. Allí es, justamente este. Ya. 0.76. A ver, un poquito más arriba desde donde empieza a redactarse la confiabilidad. Desde ahí, doctor. Ahí está bien. Esto de acuerdo a la revisión hecha por la asesora. Quien tiene la experiencia del caso. Ya, es una propuesta de la asesora. Siguiente, por favor. Ahí. Una aplicación de una prueba. Lo han hecho una validación a través de una prueba piloto. Sí, doctor. 10% de la muestra. Ya, y él ha encontrado el alfa de Cronbach que arrojó 0.775. Alta confiabilidad. Ya. Un poquito más baja. La confiabilidad de la escala, evaluar la satisfacción del usuario. Pues ese instrumento ya viene aplicando el Ministerio de Salud. Claro. Eso es al ser cual, doctor. Ya va acá. Listo, te tengo noticias. A ver, vuelve al instrumento. Doctor. Ya. El alfa de Cronbach es una técnica para verificar la confiabilidad de los instrumentos cuando las variables generalmente son numéricas. Expresa de mejor manera cuando las variables son numéricas. En este caso, ¿qué tipo de variables tienes ahí? ¿Son numéricas? Sí, doctor. ¿Segura? No, bueno, en este caso es... No es numérico. Un numérico se considera cuando tú puedes hacer operaciones matemáticas con ellos. No. Por ejemplo, No, doctor, no. Por ejemplo, mira, a la pregunta, el profesional que le atendió le explica en qué consisten los procedimientos que se le va a realizar. ¿Tú cuánto pondrías? Del 1 al 5, en tu última experiencia en un centro de salud. Un 4, doctor. Un 4, ya. Milagros, ¿tú cuánto pondrías en esa pregunta, en tu última experiencia en un centro de salud? También, doctor, le pondría, creo, un 4. Un 4, listo. La primera persona que me dio la respuesta, ¿cómo se llama? Disculpa. Alexandra, ¿no? Sí, ya. Doctor. Entonces, estaría bien decir que tanto Milagros como Alexandra consideran en su última visita al establecimiento que se les ha explicado, con los procedimientos adecuados, que el profesional que les ha atendido les ha explicado en qué consisten los procedimientos de atención que se les va a realizar, casi siempre, ¿verdad? Podría yo decir que Alexandra
y Milagros han puesto 4, lo que significa que el valor de la explicación del profesional que les ha atendido es 8. Porque 4 y 4 es 8, ¿no? Sí, doctor. ¿Podría decir eso? No, no, doctor, no. No, para nada. ¿Por qué? Porque no es una variable numérica, es una variable categórica. Y a la categoría se la califica, no se la cuantifica. Entonces, como es una escala calificativa, ¿tiene un orden o no tiene un orden? 1, 2, 3, 4. El 4 es mayor que el 3 es mayor que el 2, ¿verdad? Y el 5 es mayor que los otros 4. Sí, entonces, está clasificado o calificado ordinalmente. Tiene un orden. En este sentido, en este caso, no se utiliza el alfa de Cronbach. Se utiliza el alfa ordinal. Una variante. Entonces, una de las características de las investigaciones es generar un conocimiento nuevo. De eso se trata. Tienes que generar conocimiento y evidencia nueva. Lo que ustedes van a hacer es validar ese instrumento. Pero no van a aplicar el alfa de Cronbach. Van a hacerlo con el alfa ordinal, con la técnica que realmente se tiene que hacer. Van a hacerlo correcto. Estos amigos de Cajamarca no sabían, entonces han hecho Cronbach. ¿Sí? Los que han hecho CERCUAT tampoco sabían, también han aplicado Cronbach. Entonces lo que podrían hacer ustedes es mejorar el diseño. Y en este caso, al generar un nuevo instrumento con un nuevo tipo de validación, estarían dando una justificación metodológica a su trabajo. ¿Se acuerdan de las 5 justificaciones que hay que hacer? La relevancia social. Sí. ¿Cuál más era? La relevancia social de conveniencia. La conveniencia. ¿Qué más? Luego, metodológica, conveniencia teórica. El concepto, la parte teórica, exacto. Entonces ustedes al generar esta validación con un nuevo instrumento y al aplicarlo, estarían generando una utilidad metodológica. Y eso potencia tu tesis. Bueno, la tesis de todos los que están haciendo calidad en este momento, ¿no? Bacán, bien, vamos a hacer eso. Ya te pongan en su cuadernillo de validación de instrumento este origen y pongan que van a hacer una validación a través de la determinación del coeficiente alfa ordinal. Y la tarea de ustedes para esta noche es leer en qué consiste el alfa ordinal y cómo es que se hace. ¿De acuerdo? Y ahora su validación no va a ser con un piloto. Su validación no va a ser con un piloto, va a ser con toda la muestra. El instrumento van a utilizar pero van a hacer la validación con el alfa ordinal. Ya en la siguiente clase les voy a explicar un poquito más. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor. Adelante. Sí. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, una pregunta. Para mi caso es, mi población es más específica, tiene lo que es madres, y no sé si podría cambiarlo a al usuario externo para que de esta manera pueda tener mayor población, porque también se me dificultó un poco con los antecedentes. ¿Y en dónde vas a hacer tu tesis? ¿Cuál es tu tema? Era satisfacción materna y calidad de atención postnatal en 3 postos, en 3 centros de salud. Ya. ¿Y por qué quieres variarlo a materno? Que ya no sea materno y que sea en general. Doctor, es que se me ha dificultado con los antecedentes. Casi no hay estudios, son en general, ¿no? Sí, me acuerdo de la observación que te hice. Sí, doctor. Ya, pero ¿en qué se va a diferenciar de los otros trabajos que están haciendo también en general? Ten cuidado, ¿ya? ¿Puedes hacer el cambio? Sí, es lógico porque no hay muchos antecedentes como para poder compararte. Pero te sugiero que coloques en una de las variables el tipo de servicio donde se ha atendido. Ya, doctor. Que esa sea una de tus variables. Entonces vas a poder identificar lo que inicialmente has podido o has querido hacer y otras cosas más, ¿no?
va a salir Sí. mejor tu trabajo. Entonces lo pondría en una especialidad para que sea algo más específico. Sí. Correcto. Ya, No hay pues, problema. gracias. Adelante. Muy bien. Entonces, lo bueno al menos de ese grupo de calidad, de satisfacción, es que como todos tienen el mismo tema, pero relacionado a otras poblaciones diferentes, es mucho más fácil asesorarlos, ¿no? Lo que hemos hecho ahora ya es para todos. No necesitamos ver más al respecto. Bueno, Doctor, sí. Primero, recordarle su salida y lo segundo es, no sé si podríamos avanzar con un grupo más infeccioso. ¿Me dice la segunda? No te escuché. Si podríamos avanzar con un grupo más infeccioso. Ya, está bien. A ver, dame el nombre. Pica Sanabria. Sanabria. A ver, ¿dónde está validez? Universo. Wilka Ramos pasa. Pica, doctor. K.